C88. ¿Cómo era que este hombre siempre podía invocar tantos sentimientos dentro de ella? ¿Cómo fue que su mera presencia fue suficiente para que sus paredes se derrumbaran y soltaran esos sentimientos que tan desesperadamente trató de mantener fuera de su corazón? De repente, Leila pudo sentir esa abrumadora necesidad de llorar. No quería tener que hablar primero para romper este silencio entre ellos. Solo pensar en lo asustada que había actuado justo enfrente de él, hizo que le doliera el corazón por la humillación. Y, sin embargo, Matías podía ver directamente a través de ella, abrir su corazón y ver lo que estaba tratando de ocultar. Sus ojos se posaron en el tenedor caído, notando el glaseado manchado en su superficie, antes de que sus ojos se lanzaran hacia el pastel a medio comer en la mesa. Soltó una carcajada. Se había estado preguntando por qué ella tenía un tenedor en la mano cuando se despertó. Debió haber decidido finalmente comer el pastel que él había ordenado que le prepararan. Y así, todas sus sospechas sobre ella desaparecieron y su corazón se sintió infinitamente mejor dejando de lado sus preocupaciones. Estos últimos días sin ella fueron enloquecedores. No podía dejar de pensar en ella, cómo era, qué estaba haciendo. Día tras día, sus pensamientos estaban llenos de ella. Es por eso que se esforzaba en las reuniones, descansaba poco, solo para liberar algo de tiempo para estar con ella. Haría cualquier cosa, además de comprar cosas que a ella le gustaban, solo para mantenerla a su lado. Y verla comer algo que él tenía específicamente para ella lo llenó de una satisfacción desconocida. Entonces, en lugar de preguntarle por qué no lo había despertado cuando él se lo dijo, la atrajo hacia él con un beso. Todavía podía saborear el pastel en su boca y aunque generalmente no le gustaban los dulces, sabía como el cielo. No había planeado con tanta anticipación lo que quería hacer una vez que ella llegara. Él solo quería estar con ella. Quería hacer cosas mundanas con ella para variar, como salir a caminar. O tal vez incluso podrían cenar juntos en un hermoso restaurante y luego tomar té para calmar sus estómagos. Encontró ridículo tener que tomarse la molestia de traerla aquí, cuando ni siquiera tiene un plan adecuado para ella. Pero optó por no cuestionar sus pensamientos sobre eso, por ahora quería concentrarse en ella. Ahogarse en la sensación y el sabor de ella contra su lengua. El beso entre los dos se profundizó cuando los brazos de Matías la levantaron aún más, acomodándola más cómodamente contra él. Mientras sus brazos envolvían su cuerpo con fuerza, podía sentir que algo se asentaba profundamente dentro de él. Como si todo su tiempo sin sentir nada mientras ella estaba separada de él finalmente tuviera sentido. No quería nada más que quedarse así, solo con ella. Porque Leila no era cualquiera para él, y ella era todo lo que podía desear. Ella era suya, su pajarito. Finalmente, se apartó de ella, dejándola jadeando cuando soltó sus labios. Su pecho se agitaba al mismo tiempo que forcejeaban por aire. Podía ver el rubor en sus mejillas profundizándose, haciéndola aún más adorable a sus ojos. No pudo evitar reírse de alegría desenfrenada al verla. ¿Por qué se ríe? Leila no pudo evitar preguntarse con desconcierto. Actualmente estaba ansiosa y nerviosa por lo que estaba haciendo, pero mantuvo los ojos cerrados, temerosa de lo que vería. Lo único que quería era que todo terminara rápido. Pero ella también estaba intrigada. No estaba actuando como siempre. Normalmente él la habría despojado de su ropa y harían su baile debajo de las sábanas, pero no estaba haciendo eso ahora. En cambio, siguió plantando suaves besos por todo su rostro. Le dejaba picotazos esporádicos en las mejillas, en la punta de la nariz, pero nada más. Sus manos nunca se apartaron de su cintura. Giró su cabeza hacia un lado ligeramente, dejando un beso silencioso en la parte posterior de su oreja, haciendo que ella lo mirara asustada mientras el contacto le provocaba escalofríos en todo el cuerpo. Su respiración irregular coincidía y él todavía la miraba con esa intensa mirada suya. «No hagas eso», susurró suplicante, con las palmas de las manos extendidas sobre su pecho mientras trataba de alejarlo. «Deja de ser raro y haz lo que siempre haces», ella le demandó, mirándolo con completa confusión y terror. Él le estaba haciendo cosas que ella no podía entender. Y la asustó más que de costumbre. Los movimientos de Matías se detuvieron antes de mirarla cuidadosamente. Él la miró a los ojos y pudo ver que ella le estaba rogando que volviera a como eran las cosas entre ellos. Después de un tenso momento de silencio entre ellos, Matías le dio un mordisco en los oídos, haciéndola gritar de doloroso placer. Pronto el mundo se desvaneció a su alrededor con nada más que sus respiraciones irregulares rodeándolos en la oscuridad. Claudine yacía en el dormitorio de invitados con los ojos fijos en el techo justo encima de su cabeza mientras descansaba en la cama. Los recuerdos de cuando tenía 13 años, apenas entrando en la adolescencia, inundaron vívidamente su mente. Fue en verano cuando se decidió que ella sería la próxima duquesa de Arbis, la duquesa Erhard. No era la primera vez que visitaban la mansión en Arbis. Tampoco era la primera vez que se reunía con los Erhard, pero su madre se preocupaba mucho por su apariencia, asegurándose de que estuviera absolutamente perfecta cuando llegara. «Ya no eres una niña, Claudine», le reprendió su madre mientras le quitaba los mechones de la cara con dureza. «A partir de ahora, debes ser la dama perfecta, ¿entiendes?», preguntó, después de otro fuerte tirón en su cuero cabelludo, apartando los enredos rebeldes. Se habían preparado con la ayuda de sus ayudantes y subieron al carruaje sin más demora. El agarre de su madre sobre sus diminutos hombros había sido fuerte. Claudine podría haber jurado que sus uñas se habrían clavado profundamente en su piel si su madre no estuviera tan preocupada por lo desordenada que estaría si sangrara. A medida que se acercaban a Arbis, su madre se aferraba más a ella. Claudine había mirado a su madre preocupada y vio que los ojos de su madre brillaban con lágrimas contenidas. Unos días antes de su visita, su madre le dio un curso intensivo sobre lo que realmente significaba convertirse en la dama de la sociedad.
Claudine sabía que era joven, demasiado joven para comprender completamente lo pesada que la responsabilidad pesaría sobre sus hombros, pero no era idiota. Podía deducirlo por la forma en que hablaba su madre, la dureza con que la regañaba de vez en cuando, inculcándole lecciones dolorosas pero memorables mientras vivía su día a día. Fue su rápido ingenio lo que le hizo comprender que una coincidencia con Matías era inevitable entre ellos. «¿Eso significa que Matías y yo nos casaremos pronto?», le preguntó a su madre después de una de sus lecciones. Era su primera semana en Arbis y, de la nada, no pudo evitar preguntarle a su madre al respecto mientras estaban en un espacio común. La condesa Brandt se sintió avergonzada por la pregunta descarada de su hija y, con gracia, agarró a Claudine con fuerza por los brazos y la arrastró discretamente a sus habitaciones. Una vez que la puerta se cerró detrás de su madre, sacudió a Claudine por los hombros, obligando a la niña a mirarla. «Es lo que hemos acordado, pero también debes asegurarte de aceptar este compromiso, ¿me entiendes, Claudine?». Su madre le susurró en voz baja: «Una vez que hagas esto, les mostrarás a todas esas otras chicas que eres la mejor candidata para el trabajo. Nada menos que perfecto, y no lo pensarán dos veces antes de elegirte para ser la duquesa de Arbis». Claudine recordó haber puesto mala cara ante la insinuación de su madre. «Pero ya soy la chica más inteligente entre mis amigos, madre». Ella razonó: «Incluso mis maestros siguen diciéndome eso. Soy tan observadora que nunca me pierdo nada». Ella proclamó con bastante orgullo: «En el pasado, incluso dominé todos los bailes que enseñaron y toda la etiqueta que nos hicieron recordar». «Sí, sí, lo entiendo, pero eso no es lo importante aquí, Claudine», interrumpió su madre, rápidamente haciendo caer la sonrisa orgullosa en el rostro de la pequeña Claudine. «En lo que debes enfocarte de ahora en adelante, además de ser la mejor, es en llevarte bien con Matías. ¿Me oyes, niña? Eso es lo más importante aquí». La pequeña Claudine se sintió cohibida. Había estado priorizando mal todo este tiempo. Si Claudine pudiera regresar, habría cerrado rápidamente esas dudas sobre sí misma. No era que ella estuviera haciendo algo incorrecto. Ella acaba de nacer mujer. Y así, Claudine decidió construir una mejor relación con Matías para permitir que su matrimonio transcurriera sin problemas cuando llegara el momento. Pero a diferencia de los otros chicos que había logrado domar, Matías era diferente. En primer lugar, ya era el duque, y a una edad tan temprana. Todas las chicas que no eran ella lo codiciaban, y mucho. Pero no era como si odiara a Matías. Ella no lo hizo. De hecho, su primera impresión de él fue que era guapo y un chico maravilloso. Ella lo comparó como la joya de la corona de Erhard, más valiosa que cualquier obra de arte que poseía la casa Erhard. Pero le resultaba difícil imaginarse feliz a su lado. Matías estaba en la cúspide de la edad adulta en ese entonces, sin importar que tuvieran una edad cercana. Aún así, cada vez que él la miraba, no podía evitar sentirse inadecuada en su presencia. Y Matías siempre había sido diferente a los otros chicos. Él podría haberla tratado con respeto, pero ella siempre fue invisible a sus ojos. Y a ella no le gustaba eso. No ayudó que su madre esperara que ella fuera la mejor dama de todo Ver. Las responsabilidades simplemente crecieron en Claudine. Ya no quería ser la mejor, sino que necesitaba ser la mejor. «Muéstrales a todos que solo tú, la única hija del conde Brandt, eres la mejor. Y haz que esa gente se olvide de los hijos de tu padre». Su madre podría ser la esposa del conde Brandt, pero no fue la única mujer que le dio un hijo. De hecho, le dieron hijos, mientras que su madre se avergonzó de tener una hija. «Si voy a convertirme en la duquesa de Arbis, eso significa que seré la mujer más poderosa del imperio», pensó con curiosidad. Hubo un brillo de orgullo en los ojos de su madre ante su pregunta. «Sin duda, hija mía. Serás parte de las familias de élite del imperio. Nadie pensará nunca más que lo mejor de ti». «¿Y todo esto será mío?», preguntó dócilmente, y su madre asintió emocionada. «Sí, sí, todo Arbis será tuyo». La Claudina actual se levantó de la cama y miró por la ventana pensativa. Frente a ella había hileras e hileras de arbustos recién podados, y flores de colores perfectamente conservadas que florecían a medida que la vasta propiedad se extendía a lo largo y ancho frente a ella. Ella había estado en esta misma posición a los 13 años. «Me gusta Arbis». La pequeña Claudine le sonrió a su madre. «Lo haré, mamá, no te preocupes». Y así, su madre la elogió por ser la mejor chica, y Claudine había aprendido a perfeccionar sus poses y respuestas para que la multitud las viera y la gente juzgara. Y los días se acercaban hasta que ese sueño pronto se convertiría en realidad. Su realidad, la de nadie más. Entonces, ¿cómo se atrevía su prometido a hacerle esto? Incapaz de dormir, Claudine agarró su bata de dormir, la envolvió alrededor de su pequeño cuerpo y comenzó a caminar por el dormitorio. Después de que Mary regresara por segunda vez hoy para invitar a la campesina, ella todavía regresó sola a la mansión. En este punto, Claudine podía decir con seguridad que Matías se había vuelto loco por la chica. Sus acciones recientes demostraron aún más que ella tenía razón. Solo el pensamiento de ellos juntos la hizo hervir. Probablemente envió por ella, por Leila, y la llevó a donde se hospedaba. Probablemente no le molestaría mucho si hubiera sido otra persona, tal vez una dama de la corte humilde o alguien con un nacimiento más respetable, pero reemplazarla, a Claudine von Brandt, con una niña huérfana. ¿Cómo se atreve a humillarme así? Claudine hervía en su mente. Pero no había nada que ella pudiera hacer contra él. Mientras él favoreciera a esa chica como su amante, ella tendría que soportarlo. Era molesto, seguro, pero no sería como si no pudiera tolerarlo. Ella no quería ganarse el amor de Matías. Ella quería su estatus. Mientras ella asegurara su posición como su esposa y la madre de su heredero, los dejaría revolcarse en sus sábanas sin importar cuánto tiempo. Sabía que Matías sentía lo mismo por ella. A él no podría importarle menos lo que ella hace.
Pero la premonitoria sensación de peligro se negó a abandonar a Claudine. Había una amenaza para ella y no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo arruinaba sus ambiciones. El amanecer atravesó los cielos persiguiendo la oscuridad mientras el sol se despertaba lentamente. Otro recuerdo acudió a la mente de Claudine. Matías parecía un poco sospechoso en la última cena celebrada en Arbis, la cena que celebraron para conmemorar la visita del príncipe heredero con ellos. Estaba actuando de manera bastante diferente y cuando ella lo miró, él la miraba como si la estuviera viendo por primera vez, inquietándola. Él nunca había sido cariñoso con ella, aparte de cuando había otras personas alrededor. Pero él tampoco la miró así, y de repente temió que él rompiera el compromiso. Temía que él la abandonaría a cambio de una humilde campesina. Pero ese también era un temor infundado porque Matías era ante todo el duque de Arbis. Sería un grave error de su parte hacer eso solo para tomar a su amante como esposa. Pero ese era el viejo Matías. Este era alguien que ella nunca conoció. Se disculpó mentalmente con Riet, sabiendo que ya no podía mantenerse al margen. Tenía la sensación de que Matías estaba cerca de descubrir sus sentimientos. Ella debe hacer un movimiento ahora para acabar con ellos antes de que llegue a ese punto. Las cosas eran diferentes a cuando tenía 13 años, pero al mismo tiempo, sus circunstancias nunca cambiaron. En este momento, sus temores no provenían de ser imperfecta como duquesa. Fue porque no nació como Leila y, sin embargo, debía casarse con Matías. Era la única recompensa que buscaba en la vida. Era la única forma de justificar todos los sacrificios que tuvo que hacer hace tantos años. La agitación desapareció lentamente cuanto más miraba las llanuras congeladas frente a ella, la luz de la luna iluminaba sus rasgos suaves pero duros. No podía hacer nada con Matías, pero tal vez podría hacer algo con Leila. Leila debe desaparecer para que ella asegure su objetivo. Pero, ¿cómo podría llevar a Leila al límite? Lo suficiente como para que quisiera hacerla dejar al duque a pesar de que él la controlaba. Una sonrisa se abrió paso en su sonrisa cuando una sola persona vino a su mente. Kyle Edman, tarareó para sí misma en un susurro, una bocanada de aire frío escapándose de ella, empañando el vidrio. Leila parpadeó borracha para despertarse, sintiéndose cálida por todas partes, antes de que sus ojos se posaran en el hombre dormido a su lado. Estaba perfectamente contenta en este momento y quería disfrutar más tiempo del estado de ánimo que los rodeaba. Ella inhaló y exhaló suavemente, dándose la vuelta para mirarlo correctamente. Podía ver la forma en que sus labios estaban mordidos por los besos, todos rojos e hinchados contra su tez pálida. Sus rasgos afilados son más prominentes, incluso en la tenue iluminación que los rodea cuando la luz del amanecer se filtra a través del cristal. No podía negar lo hermoso que era, pero algo en él era familiar. Ah, pensó con una amplia sonrisa cuando su nombre hizo clic en su cabeza, es el duque. Pensó extasiada. Él había ido con ella a la escuela. Ella podía recordarlo vívidamente. También recordó lo intimidada que estaba por él, pero también estaba asombrada por él. Especialmente cuando lo conoció en el bosque. Pero algo era extraño en este momento sin embargo. Leila frunció el ceño mientras lo miraba con un puchero. Parecía más joven en sus recuerdos, estaba estresado. O tal vez parecía mayor cuando dormía. Ella tarareó, tirando de la manta sobre su cabeza hacia abajo mientras su cabeza asomaba por debajo de las sábanas. Con cautela, extendió una mano y le tomó la cara. Ella se rió cuando logró hacerlo con éxito, aplastando sus mejillas antes de fruncir el ceño. Se sentía cálido al tacto. Pero, de nuevo, debería estar sintiéndolo. No fue esto un sueño. Por lo general, nunca lo sentía en los sueños. Ella parpadeó, su visión lentamente se hizo más clara por segundos. Sus ojos se concentraron en su entorno, notando tardíamente cuán diferentes eran las paredes. Miró aturdida a su alrededor confundida antes de darse cuenta de que ni siquiera estaba en su propia habitación. Y eso fue suficiente para que Leila recuperara la sobriedad e inmediatamente retiró su toque del duque como si su piel la quemara. Trató de poner distancia entre ellos, pero los brazos de Matías la apretaron con más fuerza. Ella estaba acostada boca abajo con la cabeza apoyada en su brazo. Lanzó sus piernas sobre ella, entrelazándolas, haciéndole más difícil e incómodo moverse. Ella trató de escabullirse, pero pronto se dio por vencida cuando el agarre de él permaneció apretado alrededor de su cintura. Uno por uno, los eventos de la noche anterior inundaron su cerebro, pintando una imagen clara en la mente de Leila. Ella trató frenéticamente de sacudirse los recuerdos y regresar a sus lugares olvidados mientras estaba atrapada mirando al duque. Era extraño cómo se quedaba dormida tan fácilmente a su lado. Todo lo que ella hizo fue tratar de alejarse de él desesperadamente, escapando de sus toques privados cuando podía, y sin embargo él regresaba a ella con la misma fuerza, acercándola más y más con cada paso que ella se alejaba de él. Era una persona tan loca a los ojos de Leila. Y ahora, en lugar de ser el mismo codicioso de siempre, se tomó el tiempo para preguntarle sobre las cosas que le gustaban. Casi como si valorara su opinión. Y cuando la tomó anoche, la tomó suavemente, convenciéndola suavemente para que se abriera para él. Debió haberse quedado dormida en algún momento porque no recordaba haberlo empujado lejos de ella. Ni siquiera recordaba cómo terminó anoche. Todo lo que recordaba eran los sonidos que hacían cuando él la llamaba. Llewellyn, gritaba con pasión de vez en cuando, los sonidos de su carne chocando entre sí lo acompañaban, antes de que sus recuerdos se desvanecieran. No quería que reanudaran esa actividad tan pronto después de que se despertara y decidió quedarse quieta en sus brazos. No pudo volver a dormirse y, por lo tanto, no le quedó más remedio que mirarlo hasta que se despertara. Mirando hacia atrás, nada cambió mucho en su apariencia, pero sus rasgos se hicieron más nítidos a medida que envejecía. Los tiempos también lo habían hecho más rudo.
A medida que el amanecer se deslizaba por la ventana, más salía el sol en el cielo, Leila solo podía imaginar el día en que llegó por primera vez a Arbis. Había sido hace tanto tiempo, pero los recuerdos permanecían como si fuera ayer. Había venido a Arbis montada en un pequeño vagón de correo. Ella también era muy pequeña en ese entonces, toda delgada y desgarbada, con los omóplatos sobresaliendo de su piel. Cuando se encontró con Matías una vez más adelante en los años, recordó haber soltado un suspiro estremecido al verlo. Porque el color en sus ojos se parecía al azul profundo del cielo nocturno. C89. Cuando Matías abrió los ojos, lo primero que vio fue a Leila. Inmediatamente, su mente volvió a cuando ella vio la nieve por primera vez. Pero esta visión aquí, también había algo etéreo en este momento entre ellos. Esa extraña sensación en Leila había regresado, haciendo que ella se apartara de él en un esfuerzo por apartar la mirada cuando su mano subió para ahuecar su mejilla, negándose a dejarla ir y apartar la mirada de él. El miedo brilló en sus ojos pensando que estaban a punto de reanudar las actividades de la noche anterior, pero nada de eso sucedió. Simplemente la mantuvo en su lugar, mirándola y haciéndola sentir cosas desconocidas. Sus dedos comenzaron a acariciar sus mejillas con dulzura, presionando suavemente sobre su piel. Leila se quedó inmóvil bajo su toque, dejándolo sentir su rostro mientras se miraban a los ojos, su aliento entremezclándose en el aire. ¿Por qué me hace esto?, se preguntó a sí misma. Su cabeza se inclinó con asombro, mientras Matías seguía mirándola sin una respuesta externa. En cambio, parecía estar buscando algo. Siguió buscando en sus ojos una respuesta a una pregunta que ella no sabía que le estaban haciendo. Comparó este sentimiento entre ellos con presenciar la primera mañana después de que llegara el invierno. Como si una claridad repentina la hubiera inundado mientras miraba las llanuras blancas como la nieve, tan vastas y hermosas como el cielo. El sol se asomaba a través de los huecos de las cortinas, golpeando ligeramente su piel, brindándoles un cálido resplandor mientras Matías seguía acariciando su rostro. Los rayos del sol se movieron, enmarcando perfectamente los orbes esmeralda de Leila, redefiniendo la definición de Matías de una joya de la corona. Porque eso era lo que sus ojos eran para él, a pesar del miedo persistente que tenían, una curiosidad persistente también brillaba a través de ellos. Pero no hubo respuesta para él, y eso hizo que Matías se sintiera abatido, riéndose sin alegría para sí mismo, antes de mover sus manos para enredarlas en sus cabellos dorados. Parecían hilos dorados, regalados por los cielos. Sin embargo, los ojos de Leila se entrecerraron con su movimiento, recordándole que siempre dudaría de sus intenciones. Pero la forma en que se retorcía en sus brazos también era enloquecedora. No pudo soportarlo más. «Tengo hambre», Leila exclamó de inmediato, teniendo suficiente de este momento entre ellos cuando sus manos se movieron para tocar su espalda desnuda. Él parpadeó hacia ella. «¿Qué?», frunció el ceño, disgustado por su interrupción. «Dije que tengo hambre», repitió, antes de alejar firmemente su mano de ella. Ella no tenía hambre, pero era la única excusa que se le ocurría en ese momento. Aunque exigir algo tan ridículo era un poco vergonzoso, preferiría enfrentar ese tipo de vergüenza que tener relaciones sexuales con él tan temprano en la mañana. Yo quiero desayunar», Leila agregó con altivez, dándole a Matías una mirada firme mientras él la miraba estupefacto. El estómago de Leila se revolvió de terror. Lo había provocado después de todo. Cuanto más persistía el silencio de él, más temía haberlo provocado. Pero, por desgracia, la risa como música resonó contra las paredes, haciendo que Leila lo mirara con desconcierto. Lo había escuchado reír tantas veces, pero cada vez que lo escuchaba, nunca dejaba de sorprenderla lo cálida que su risa la hacía sentir. Casi podía creer que se trataba de una persona diferente, pero sabía que seguía siendo Matías. Matías se rió boca arriba, con las manos agarradas sobre su estómago mientras echaba la cabeza hacia atrás sobre las almohadas mientras se reía para el contenido de su corazón. Sus ojos se cerraron con fuerza cuando las líneas de risa arrugaron la piel de sus ojos. Una inseguridad asaltó los pensamientos de Leila. Se estaba riendo de su ridiculez. Se hizo ver estúpida frente a él. Rápidamente levantó las mantas, envolviéndolas alrededor de su cuerpo desnudo, tirando de ellas hasta su nariz de forma segura. La risa de Matías se apagó cuando finalmente se sentó en la cama, antes de volverse hacia ella con una suave sonrisa. Desde este ángulo, Leila podía presenciar la forma en que la luz del sol se deslizaba hermosamente por su marco, golpeando sus rasgos afilados mientras proyectaban sombras oscuras en el otro lado, haciendo brillar sus piscinas azules. Su imagen general era más suave así, muy parecida a esas esculturas de mármol que solía ver en libros de arte y museos. Hizo que su corazón diera un vuelco. «Está bien, hagámoslo», Matías tarareó con esa suave sonrisa en sus labios. Sus ojos sostuvieron los de ella hipnóticamente, haciendo que la sangre subiera a su pecho. «Vamos a desayunar juntos». Cuando se fue, todavía riendo para sí mismo por razones desconocidas, Leila no pudo evitar preguntarse cómo un hombre tan cruel poseía una risa tan hermosa. No tenía sentido, pero en el momento crucial, se parecía a cualquier otro hombre que Leila conocía. No era un duque, no era poderoso, no era cruel. Solo era un hombre normal que habría conocido al azar en la calle, y esa imagen le causó escalofríos dentro de ella. Era un hombre extraño. Él estaba actuando tan extraño últimamente que la confundió mucho. Así que Leila agarró con fuerza la manta y la levantó por encima de su cabeza, negándose a mirarlo por más tiempo, pero no bloqueó los sonidos de su risa que aún resonaban en su cabeza. Ella estaba empezando a sentirse rara también. Kyle estaba parado afuera del café más caro de Carlsbad con las manos sudorosas. Respiró hondo, antes de agradecer al portero por abrir la puerta y registrar las mesas. El café estaba repleto de muchos nobles y damas, dada su prestigiosa reputación, no le sorprendió.
También estaba ubicado en el centro de la ciudad, por lo que, naturalmente, atrajo a muchos clientes. Finalmente, sus ojos se posaron en la razón por la que estaba aquí en primer lugar. Había recibido una invitación de Lady Brand que interpretó como una demanda para que se encontraran en la ciudad. Y tal como dijo, Claudine estaba sentada junto a la ventana, mirando a los ocupantes del segundo piso del café. Después de todo, estaba más tranquilo allá arriba, además, tenía la vista adicional del distrito comercial de la ciudad y su hermoso parque. Kyle no perdió tiempo en acercarse a ella, deseando que su reunión terminara lo antes posible. Tenía cosas más importantes que hacer que desperdiciarlo con ella. Claudine sonrió al verlo, mostrándole esa dulce sonrisa que usaba con todos. «Ay, Kyle, estoy tan feliz de que hayas aceptado mi invitación». Ella lo saludó. Kyle inclinó la cabeza hacia ella, antes de sentarse frente a ella. «Por un momento pensé que no vendrías», ella comentó a la ligera, mirándolo con escrutinio. «Sí, me disculpo por la demora», dijo Kyle con una sonrisa rígida, «pero no fuiste muy específica sobre la hora de nuestra reunión, tenía miedo de haberte perdido». Sus palabras fueron agradables en el mejor de los casos, pero Claudine se dio cuenta de que había un toque de consternación en su tono en su reunión. «Entonces, ¿por qué me ha invitado a salir hoy, Lady Brand?», Kyle preguntó de inmediato, llegando rápido al grano. Su postura se tensó. Claudine solo pudo burlarse ligeramente de él en su manera descarada. «Cuidado con ese tono, Kyle», advirtió en voz baja. «Hay muchos ojos a nuestro alrededor, quién sabe qué rumores surgirían de que nos vieran juntos». «Si estabas tan preocupada por tanta atención sobre nosotros, ¿por qué organizaste que nos encontráramos aquí?», Kyle le preguntó confundido, y Claudine solo le sonrió, antes de tomar un delicado sorbo de su taza. «Porque tengo el punto de vista perfecto en este lugar», ella respondió claramente. «Además, reunirnos aquí es más inteligente si queremos pasar desapercibidos en lugar de un lugar sombrío que casi nadie conoce». Ella le explicó con una mirada fija, «Solo piensa en el escándalo». Ella suspiró. Kyle solo pudo devolverle el golpe con una sonrisa irónica. Quería estar en cualquier lugar menos aquí con ella. Sin embargo, también sabía que ella tenía las respuestas a varias de sus preguntas. Él lo supo porque ella hizo que su ayudante le entregara personalmente su carta de invitación. «Necesito discutir algo contigo. No te preguntas por qué Leila cambió tanto después de que te fuiste. Te veré en el café, frente a la estación central en la ciudad de Carlsbad. Estaré esperando ansiosamente tu llegada mañana». Esas fueron algunas líneas que se encontraban directamente en su carta, y eso despertó la curiosidad de Kyle. Y no podía creer que Lady Brand, que siempre había despreciado a Leila desde que eran niños por razones desconocidas, la entendiera mejor que él. Algo en él se inquietó con esa información. Podría haberla ignorado, ya no tenía motivos para apegarse a Leila, pero quería ayudarla. Incluso si eso significaba someterse a sentirse patético al enfrentarse a la futura duquesa de Arbis. Fue como si ella viera algo en el ceder, haciéndola sonreír con los dientes ante su resignación. «Sabía que vendrías», tarareó Claudine. «Después de todo, la amas demasiado como para ignorar algo tan importante. Por favor, dígame lo que necesito saber rápidamente, Lady Brand». Kyle incitó, sintiendo que su paciencia se agotaba por segundos. «Me gustaría que esto terminara pronto». «Es así», Claudine sonrió, levantando una ceja en un desafío. «Vaya, sería tan impropio de mi parte ni siquiera molestarme en preguntarte cómo fue tu día». Ella jadeó suavemente. Kyle pudo sentir que su mandíbula se tensaba, impidiendo que le gritara. Claudine no pareció molestarse por su incomodidad y procedió a llamar a un camarero cercano. Ellos asintieron con la cabeza inmediatamente, antes de correr hacia abajo. Kyle no vio que intercambiaran palabras entre ellos. Claudine solo le lanzó una sonrisa inocente, antes de que el mesero regresara con un servicio de café en precario equilibrio sobre una bandeja de plata. Dejó sus tazas frente a ellos, llevándose la taza de té fría de Claudine con él antes de dejarlos en privacidad. «Confía en mí, Lady Brand», Kyle le habló secamente mientras el mesero desaparecía. «No hablaré de tu incorrección si lo dices ahora». «Bueno, está bien entonces». Claudine sonrió victoriosamente a Kyle. Ella había pensado en esto cuidadosamente. Después de todo, necesitaba revelar la aventura de su prometido con Leila, pero a alguien que se preocupara mucho por Leila y que también tuviera cierto poder sobre ella. Kyle era el candidato perfecto. Podría haber ido con el jardinero. Después de todo, él era la persona más importante en la vida de Leila, pero encontró ese escenario demasiado lamentable. «Primero, permítame aclarar algunas de mis sospechas», Claudine declaró, haciendo que Kyle frunciera el ceño. «Lady Brand, insisto. ¿Regresaste o no a Arbis con la esperanza de reavivar tu amor por Leila?», Claudine interrumpió, haciendo que Kyle cerrara la boca de golpe ante lo inesperado. Cuando Kyle permaneció resueltamente en silencio, ella solo pudo sonreírle con lástima. «Oh, pobre de ti, asumo por tu reacción que Leila te rechazó». «No». Kyle aún se mantuvo en silencio mientras miraba a Claudine, a quien no le molestaba. «Sí, lo hizo». «No», ella tarareó, burlándose de él con lástima. «Bueno, no puedo culparla por hacer eso. Después de todo, ¿cómo podría hacer malabarismos con dos hombres que compiten por su atención al mismo tiempo?», dijo claramente mientras miraba sus uñas. Fue como si un balde lleno de hielo hubiera caído sobre Kyle con sus palabras. Se negó a creer que esto fuera cierto, pero la sonrisa en el rostro de Claudine mientras miraba su forma congelada le hizo sentir lo contrario. «¿Qué dices, Kyle?». Claudine se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en sus manos entrelazadas. «¿Todavía tienes tanta prisa porque termine nuestra conversación?». «¿Quién?». Kyle no pudo evitar preguntar después de liberarse de su shock congelado, antes de que los ojos de Claudine se volvieran helados pese a que su sonrisa permaneció. «No es nadie más que mi prometido». Claudine prácticamente siseó. «Matías von Erhardt, duque de Arbis».
El resto del día juntos había ido sobre ruedas tal como esperaba Matías. Su desayuno juntos fue espléndido y superó sus expectativas. Fue tan agradable como lo había imaginado y más. El único inconveniente hasta ahora era que Leila se negaba incluso a mirarlo. Durante todo el día ella siguió evitando verlo, así que él la miró a ella. Bebió la vista de sus mejillas sonrosadas, la luz del sol formando un halo alrededor de su coronilla mientras tomaba pequeños bocados. Observó sus labios carnosos humedecerse con la comida y sus bebidas. Eso hizo que él quisiera devorarla aún más, especialmente cuando se mordía los labios de esa manera nerviosa. Pero eso era típico de Leila para él. Le hizo sentir ganas de estallar en otro ataque de risa por lo bien que se sentía en ese momento y no le importaba cómo se veía. Ella lo miraba de vez en cuando, pero cuando lo atrapaba mirándola, se cansaba e inmediatamente desviaba la mirada. Disfrutó especialmente ver su rostro enrojecer y gracias a él. Pero, ya había terminado de mirarla, en cambio, hizo un ligero gesto con la comisura de su labio, finalmente captando su atención. Leila hizo una pausa, mientras le fruncía el ceño. Las migajas en su rostro se veían más atractivas que las de su plato. Eventualmente se dio cuenta de lo que él quería decir y buscó a tientas para limpiarse las migas de la cara con una servilleta. Su rubor se hizo más profundo, el rojo bajando hasta su cuello. Una vez que terminó, procedió a continuar con su carne, aunque esta vez con un ritmo más lento, aún sonrojándose maravillosamente por él. Cada movimiento que hizo fue muy delicado para él, incluso cuando golpeó el huevo para romper su cáscara. Matías no pudo evitar soltar una risita, haciendo que ella lo mirara aún más confundida. Leila sacó con cuidado un poco del huevo antes de que desapareciera en su boca con el ceño fruncido y un puchero tan pronto como él se rió de ella una vez más. Cuando terminó el desayuno, ambos se tomaron su dulce tiempo para no hacer nada más que estar juntos. Por supuesto, mientras Matías se reclinaba tranquilamente en la cama, Leila se negaba a quedarse quieta y seguía paseándose y murmurando cosas para sí misma por la habitación. Estaba discutiendo consigo misma para mantener la calma, temerosa de que el duque la escuchara. No sabía por qué se sentía tan nerviosa con él últimamente, era porque tenía miedo y se sentía incómoda con él. ¿O era otra cosa? La próxima vez que Leila miró al duque, su cabello estaba húmedo justo cuando estaba terminando de vestirse. Listo para salir. Estaba saliendo y dejándola. Bueno, Leila pensó para sí misma, antes de recoger el periódico de la mañana en la mesa y sentarse firmemente junto al alféizar de la ventana. Ella estaba concentrada en leer mientras él se iba, sin darse cuenta de que se había acercado a ella. Matías miró por encima de su hombro, de pie en silencio detrás de ella mientras leía con ella. Él parpadeó tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba leyendo en el papel. Era una de esas novelas por entregas que publicaban los periódicos, algo a lo que nunca se molestaba en prestar atención cada vez que leía las noticias. Leila jadeó, inmediatamente sonrojándose de vergüenza una vez que se dio cuenta de que él había estado parado detrás de ella leyendo todo este tiempo. En su prisa por escapar, dejó caer el periódico entre ellos, pareciendo un niño al que atraparon con la mano en un tarro de galletas. Matías rió divertido una vez más. ¿Quién hubiera pensado que la señorita Leila Llewellyn era del tipo que podía leer novelas tan fascinantes con una cara seria? Ella lo miraba como si estuviera loco, pero Matías no parece pensar que era una imagen tan terrible. Se estaba divirtiendo en este momento y que es un poco de diversión sin estar loco. Salieron de la habitación del hotel tan pronto como llegó el mediodía. Leila se había opuesto a la idea al principio, pero Matías insistió, por lo que ella lo acompañó a regañadientes. Hizo que su asistente les trajera otro de sus abrigos antes de envolver firmemente su propio abrigo alrededor de Leila mientras miraba a su asistente. Mark Evers nunca se perdió de vista tan rápido como lo hizo después de ese momento. El frac terminó siendo más grande de lo esperado en Leila. Los extremos del abrigo casi tocaban el suelo, pero a Matías le encantaba verla con algo suyo. ¿A dónde vamos?, Leila le preguntó con voz mansa, justo cuando pasaban por la entrada principal del hotel. Matías no respondió, en cambio, siguió caminando, haciendo que Leila corriera tras él. Matías disminuía la velocidad de vez en cuando con cuidado de no perderla de vista mientras los conducía hacia una de las boutiques más importantes de la ciudad. Los ojos de Leila se entrecerraron al verlo frente a ellos. No, dijo, mirando a Matías, no lo quiero. Pero Matías mantuvo su mirada firme en una demanda sin palabras. Leila sacudió la cabeza con firmeza, pero Matías no se movió. Era inevitable que ella se rindiera ante él. Entonces, con gran desgana, Leila lo siguió al interior de la boutique. La entrada resonó con un suave timbre, indicando que habían llegado nuevos clientes. Una vez que entraron, casi todos los ojos de la tienda se volvieron hacia los recién llegados. C90. A su entrada, todos los clientes y empleadores quedaron confundidos por los recién llegados. Incluso la dueña de la boutique tardó un poco en recuperarse antes de acercarse a ellos con una brillante sonrisa. Bienvenidos, ella saludó jovialmente, echándoles un vistazo a ambos. El hombre parecía rico, era alto y guapo y tenía un aire majestuoso a su alrededor mientras acompañaba a la mujer menuda al interior que miraba alrededor de la tienda con nerviosismo. Llevaba puesto un frac que supuso que sería de su compañero. Luego, el hombre subió detrás de ella para quitarle el abrigo. Tan pronto como se quitó el abrigo, los ojos del propietario se abrieron antes de entrecerrar los ojos sobre los dos. Era hermosa, admitiría el dueño, pero tenía ropa tan espantosa. No es apropiado cuando está con un hombre tan elegante, pero a juzgar por la forma en que el hombre la miraba, apostaría a que no tenían una relación de amo y sirvienta entre ellos. Lo más probable es que sea una amante.
pensó para sí misma mientras les daba una sonrisa de bienvenida. Ella cortésmente conversó con ellos, enviando una sonrisa hacia la mujer asustadiza mientras continuaba evaluándolos. Ella sabía que muchos nobles tenían amantes, pero este hombre la trajo aquí de todos los lugares. No era eso solo buscar problemas de su parte. Se dio cuenta de cómo la mujer se alejaba de él, llegando incluso a ignorar su toque. Deben haber estado en desacuerdo el uno con el otro por un tiempo ahora. Era una escena que había visto muchas veces. Siendo una boutique que se jactaba de muchas cosas de lujo, no era raro que los amantes en disputa trajeran a sus mujeres aquí para comprarles algo. Era su trabajo evaluar a sus clientes en lo que potencialmente podría gustarles y convencer al hombre de que los comprara para ella. Pero estos dos eran diferentes, ella podía decirlo. Ni siquiera parecía que le gustaría nada en la tienda. Miró a su alrededor como si deseara estar en cualquier otro lugar que no fuera su tienda. Incluso podría tener un poco de miedo de su compañero. ¿Pero por qué iba a tener miedo? Había visto a muchas mujeres que habrían dado cualquier cosa por estar en una posición como la suya. Incluso estarían dispuestas a acostarse con hombres del doble de su edad solo para disfrutar de los lujos de la vida. Pero no era su lugar para entrometerse, incluso si había estado ansiosa por hacerles 1.000.000 de preguntas. Por ahora, solo tendrá que esperar a que elijan lo que quieren y luego ayudarlos a hacer una compra. Otra cosa que la sorprendió al verlos fue lo increíblemente terca que era la mujer. Parecía suave y fácil de convencer, pero estaba actuando muy testaruda con el hombre. Su compañero, en cambio, era el que seguía comprometiéndose, dándole sugerencias aquí y allá sobre lo que le quedaría bien. A la propietaria le encantaba conocer gente que obviamente traería ventas a su negocio como este hombre, pero la actitud de la mujer era un poco desagradable. Tal vez debería ayudarlos a tomar una decisión. Quería algo más caro, ella simplemente tiene algo para ellos. Hizo un trabajo rápido en su tienda, eligiendo ropa del tamaño de la mujer con un ojo experto y eligiendo algunos de sus productos más hermosos que la complementarían mucho. Esperaba que esto fuera suficiente para ella. No sabía qué pasaba entre ellos, pero estaba segura de una cosa. El hombre que la acompañaba estaba absolutamente cautivado por ella. Seguramente no podía estar tan ciega para ver la forma en que él la miraba. Y eso la hizo confiar en que el hombre le compraría casi cualquier cosa, sin importar el precio. Con varios artículos en la mano, se acercó a ellos una vez más, pidiéndoles cortésmente que probaran los artículos y que no dudaran en pedirle más. El abrigo turquesa que le regaló le quedaba absolutamente bien. Matías hizo que Leila se los probara. El dueño de la tienda sonrió cuando encontró el tamaño correcto. Leila no quería nada más que salir de la tienda, pero se recordó a sí misma que tenía que hacer esto. Matías tenía control sobre ella después de todo. Ella no debe negarle lo que quiere. El dueño de la tienda hizo un buen trabajo al elogiar a Leila con frases que sabía que se habían usado varias veces con otros clientes adinerados. Condujo a Leila hacia su exhibición de zapatos, incitándola a elegir el que más le gustaba, antes de hacerla sentarse en el sofá cercano. Los otros encargados de la tienda vinieron a ayudarlos trayendo algunos zapatos sugeridos para que Leila se probara. Leila parecía perdida, sin saber qué hacer y apartó la mirada de sus sugerencias, mirando resueltamente al suelo. Vaya, qué mujer tan terca. La dueña de la tienda hizo un puchero para sí misma. En ese momento, el hombre se rió entre dientes antes de acercarse a ellos. Echó un vistazo a los zapatos, luego a su mujer, antes de volver a mirar al dueño. Lo siento, señor, se disculpó, inclinando la cabeza ante su acercamiento, estos fueron los únicos zapatos que hice que serían perfectos para ella. Ella explicó. Con lo ocupada que había estado últimamente, no tenía tiempo para hacer más zapatos y ropa que le quedaran bien a todo tipo de clientes con materiales de la más alta calidad. Como tal, las cosas que eligió fueron unas de las últimas en sus existencias actuales. Matías tarareó, deteniéndose justo enfrente de Leila antes de señalar sus zapatos manchados de rojo. ¿No son estos los que llevabas puestos ese día? Le vino a la mente el recuerdo de Matías echándole tinta encima. Ella había tratado de quitar la mancha, pero la tinta roja que él había vertido se quedó persistentemente en sus zapatos. Leila lo miró dócilmente y se mordió el labio mientras evitaba su mirada, negándose a responderle. Los ojos de Matías se estrecharon hacia ella con decepción. Eran los mismos zapatos, aunque también recordaba claramente haberle comprado otros nuevos para reemplazar los que él arruinó. ¿Por qué seguía usando estos? Sintiendo su decepción, Leila finalmente cedió y suspiró. Eran zapatos nuevos, señaló, están manchados pero funcionan perfectamente bien. Además, los había estado usando cuando estaba en casa. Sus dedos de los pies se sentían congelados. Debería haber elegido al menos zapatos adecuados antes de salir de su casa. Leila pensó mientras se reprendía a sí misma. No se dio cuenta de lo mucho que se arrepentiría de no haberse cambiado adecuadamente para ir a encontrarlo. Aunque si fuera una persona más decente, podría haber fingido no saber, o al menos no habérselo dicho a todo el mundo. Odiaba cómo él podía leerla tan fácilmente y cómo casualmente revelaba uno o dos secretos de ella y lo decía con tanta crueldad. Aunque no debería haber esperado nada diferente de un hombre que hizo un trato con ella solo para poder tomar de ella lo que quisiera. Ella hizo un trato con él para ser su amante a cambio de la libertad de su tío. Ella había sido capaz de soportar todas esas semanas durmiendo con él, porque por el momento era la única estipulación que tenía de su trato. Ella no quería deberle más, especialmente cosas invaluables que no podía pagarle. Porque por mucho que él pague por ella, ella tendrá que seguir pagándole con su cuerpo. Él seguía regresando por su pésima actuación, pero eso no era lo que la desesperaba. No, fue porque si ella aceptaba sus regalos, bien podría ser simplemente una prostituta.
sus mejillas enrojecidas por la frustración, la cabeza inclinada resueltamente. Matías se acercó a ella. Ella siguió actuando como si él la estuviera castigando. Entonces Matías se arrodilló frente a ella. Leila levantó los ojos para encontrarse con su mirada, mientras que los demás jadearon suavemente cuando lo vieron arrodillarse. Matías parecía indiferente a su audiencia, su atención únicamente en Leila. Antes de que pudiera expresar su confusión, Matías la agarró por los tobillos, le quitó suavemente los zapatos y le puso los que había elegido que le quedarían bien. Leila pronto salió de su confusión, el rubor frustrado fue reemplazado por un rojo nervioso cuando apartó la pierna de él, pero él solo la agarró para asegurar los zapatos en sus pies. Incluso sus pies se veían tan adorables, pensó Matías con una sonrisa. Una vez que hubo atado el último nudo en los zapatos, Matías se levantó casualmente y la miró. Leila no pudo evitar sostener su mirada hipnotizada, ajena a su audiencia en la forma del dueño de la tienda y los asistentes. Pero, ¿alguien podría realmente culparlos? Leila no pudo evitar ver cómo Matías se acercaba a ella. Me hará daño de nuevo. Leila lo sabía, cada vez que él era así de amable con ella, simplemente lo reemplazaba rápidamente con un acto igualmente cruel después. ¿Cómo podría ser esto diferente a aquellos tiempos? Ella lo conocía todos sus juegos y no volvería a caer en la trampa. Finalmente, Leila se dio cuenta de su creciente audiencia antes de darse cuenta de que Matías había estado esperando que ella tomara su mano para poder ponerse de pie. Avergonzada, ella tomó su mano de mala gana, a la que él le dio un tirón suave para poner sus brazos alrededor de ella, envolviéndola en un cálido abrazo con un solo brazo. Al ver su interacción, el propietario suspiró aliviado. Después de todo, sus suposiciones estaban equivocadas, ella no era una amante. Eran amantes. El aire podría ser frío a su alrededor, pero el sol seguramente brillaba intensamente sobre ellos. La dueña de la boutique pensó extasiada mientras registraba rápidamente sus compras cuando el hombre le dijo que comprarían esas cosas. Cuando salieron de la tienda, Leila estaba vestida con su ropa nueva, siguiéndolo obedientemente mientras los conducía por las calles. Numerosas personas siguieron pasando junto a ellos mientras se dirigían al centro. La hora pico apenas comenzaba, si la creciente multitud fuera algo por lo que pasar. Finalmente llegaron al parque de la ciudad y Matías le tendió el brazo para que ella lo tomara. Leila se puso nerviosa antes de quedarse quieta. Pensó en las muchas personas que los rodeaban antes de sacarlos de su mente. Con una compostura directa, ella lo tomó sin pensarlo más, y Matías sonrió para sí mismo cuando ella lo aceptó. No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Leila seguía repitiendo en su cabeza mientras se acercaba al calor de Matías. Estaba empezando a ponerla de los nervios. Matías también se inquietó un poco por lo rígida que estaba siendo Leila. Quería respetar sus límites, pero ya era suficiente. Le quitó la mano de su brazo antes de entrelazar sus dedos con firmeza pero con delicadeza. Sus dedos encajaban perfectamente en los espacios entre los suyos. Leila intentó apartarse de él, pero él la apretaba con más fuerza. Le dio unos cuantos tirones más antes de ceder a sus caprichos. Esto es solo temporal, Leila pensó para sí misma mientras permitía que sus dedos descansaran en los de él. El resto de su caminata transcurrió sin incidentes antes de que se sentaran frente a las ventanas de un café con una vista perfecta del parque. Matías miró a Leila con atención, sabiendo de memoria que le encantaba hablar. Él la había visto con otras personas, pero ella se negó a concederle el mismo privilegio. ¿Qué es ese pájaro?, Matías preguntó de repente, haciendo que Leila se sobresaltara cuando la taza resonó en el plato. Miró nerviosamente hacia donde estaba su línea de visión antes de ver un pájaro negro posado en uno de los árboles cercanos. Es un cuervo, respondió después de una evaluación rápida antes de mirarlo con sospecha. No debería saber cómo es un cuervo. Después de todo, había muchos de ellos en Arbis, incluso ella lo sabía cuando era niña. ¿Qué hay sobre eso?, preguntó Matías. Una y otra vez, siguió preguntando sobre las diferentes aves que encontraría, y Leila respondería a cada una sin falta. Teta variada. Zorzal del bosque. Petirrojo amarillo. Esos fueron solo algunos de los pájaros que señaló, pero cuanto más preguntaba, más confundida se sentía. ¿A qué estaba jugando? Matías se contentó con seguir haciendo sus preguntas. Le encantaba el tono entrecortado de su voz cada vez que pronunciaba sus nombres. Sonaban tanto como música para sus oídos. ¿Cómo puedes memorizarlos todos? Bueno, respondió ella, ya que vivo cerca de un bosque. Leila se mordió el labio inferior mientras pensaba seriamente. Entonces, ¿cuál es tu ave favorita?, Matías le preguntó de repente, sacándola de sus pensamientos. Mi favorito. Leila miró hacia los árboles con el ceño fruncido. Realmente no puedo decirlo, hay demasiados para elegir. Ella se giró para mirarlo. ¿Qué hay de ti? Matías parpadeó con agradable sorpresa. Pensó con seguridad que sería él quien iniciaría las conversaciones toda la tarde. ¿Cuál es tu ave favorita? Leila le respondió como un loro antes de entrecerrar la mirada, y no me refiero a tu ave favorita para cazar. Solo pudo reírse de ella con buen humor. Ah, entonces eso es fácil. Él tarareó, levantando su mano de una manera que le hizo ver su dedo posado cargando a Leila, un canario. Leila parpadeó sorprendida. No era un pájaro que ella pensó que él preferiría. ¿Te refieres a esos pájaros que podían cantar maravillosamente?, preguntó con curiosidad. Ese tipo de canario. Matías tarareó de acuerdo, pero ¿por qué? Los hombres como tú no suelen preferir los halcones. O águilas. Un silencio incómodo se produjo entre ellos. Esperó a que Matías respondiera, pero él se alegró de ver que finalmente lo miraba expectante. Si contengo mi respuesta un poco más, seguirás mirándome de esa manera. Matías pensó para sí mismo con asombro melancólico.
¿Por qué no? Le preguntó a Leila. Creo que son bastante hermosos, ¿no? Terminó, mirando intensamente a Leila, haciendo que el calor se acumulara en sus entrañas. Leila tragó saliva antes de apartar rápidamente la mirada de él para echar más terrones de azúcar en su taza de té. Yo también lo creo, Duque, respondió en voz baja, mirando resueltamente mientras removía el azúcar en su té bien saturado. Algunos de los cristales se negaron a disolverse en el té, antes de que finalmente reuniera el coraje suficiente para mirarlo una vez más. Todavía la estaba mirando y eso hizo que Leila se sintiera más molesta, pero no sabía por qué. Una vez más miró hacia afuera, justo a tiempo para ver un pájaro diferente. Oh, esa es una paloma. Ella lo suplió automáticamente y Matías se rió divertido de ella, haciéndola sonrojarse de vergüenza cuando vio que él le sonreía. Lo sé. Oh, la voz de Leila se apagó antes de sentirse tonta por decirle cuando ni siquiera había preguntado. Pero ¿cómo iba a saber ella que él lo sabía? Él le preguntó acerca de los cuervos después de todo. Bueno, ya veo. Se aclaró la garganta y agarró la cuchara para seguir removiendo el té. Una sonrisa agradable brotó de los labios de Matías mientras la observaba torpemente frente a él discretamente. Leila se estremeció cuando lo miró antes de renovar sus intentos de remover su té. Debajo de la mesa, Leila se olvidó por completo de lo cerca que se habían puesto sus pares de pies, y solo lo notó cuando sintió el roce familiar de sus zapatos contra los suyos nuevos. Ella lo miró y él le lanzó otra sonrisa, enviando una sensación de hormigueo en su estómago. Hoy continuó convirtiéndose en un día extraño, muy extraño.